Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Buenos días, Antonio. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, nos ha costado un poco la comunicación, pero bueno, hemos perdido algunos minutos de oro, diría alguien, o de comunicación simplemente. Antonio, que son muy valiosos contigo, así que es una pena, pero vamos a tratar de aprovechar los que nos quedan. Bien. Mi pregunta es inicialmente, porque ahora hay todo un debate en torno a el virus, ¿viste? No digo que vos nos des la respuesta, porque hay algunos que dicen que ha sido fabricado artificialmente en laboratorios y otros que dicen que es un proceso natural. Ahora, mi pregunta tiene que ver con algo que ya difundí. ¿Cómo se relaciona la liberación, es decir, la expansión de este COVID-19 con las invasiones, abusos y rapiña que los más poderosos hacen sobre la Tierra, sobre el resto de las especies vivas y también sobre otros seres humanos? ¿Cómo se relaciona esto? Mira, lo primero que hay que plantear es que esto no es un fenómeno natural, que este es un fenómeno artificial. No artificial en el sentido de que alguien haya creado un virus en un laboratorio porque es una idiotez. La guerra bacteriológica se abandonó hace tiempo, no por razones éticas, sino porque es inmanejable. Claro. Es decir, uno dispersa una enfermedad y afecta a los amigos y a los enemigos, de modo que no sirve como arma. Claro. Esto se abandonó, insisto. Lo que sí hay que plantear es que hay millones de virus que están habitando animales, los animales de fauna. Claro. Todas las especies silvestres tienen virus y se las arreglaron para convivir mejor o peor con ellos a lo largo de miles o millones de años. Ha habido una coevolución entre el virus y el bicho. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años ha habido una destrucción de la biodiversidad. Sí. ¿Para qué sirve la biodiversidad? Sirve para protegernos a nosotros. Cuando un animal está enfermo, aparece otro que se lo come o se muere en medio del bosque o simplemente no interactúa con los humanos. Cuando no hay una biodiversidad compleja, hay muchas más probabilidades de que los animales enfermos salgan de su hábitat natural y empiecen a interactuar con humanos. Claro. Entonces no es que un chino se puso a comer murciélagos o un mercado de animales exóticos. Es una situación generalizada en todo el planeta de destrucción de la biodiversidad que hace que los animales enfermos, los animales de fauna enfermos, estén más cerca de nosotros. Y esto significa que ahora tenemos un COVID, el año que viene vamos a tener otra cosa y el otro año vamos a tener otra cosa. No es una enfermedad. En este caso es una particularmente agresiva para los humanos, pero no sabemos cuál va a ser la próxima. Lo que sí sabemos es que va a haber unas cuantas próximas. ¿Vos en el horizonte ves que esta reflexión que estás haciendo lleve a los seres humanos a aportar a la reconstitución de la biodiversidad o seguiremos destruyéndola, lógicamente, finalmente a expensas de nosotros mismos? Yo creo que esto es una propuesta política. Como toda propuesta política, tendrá gente que la siga y gente que la rechace o que la sabotee. Mucho más. Es una propuesta política que plantea disminuir el poder de las grandes empresas, disminuir el poder de los aparatos militares, etcétera, etcétera. Claramente no es lo mismo. O no es una cuestión de buenas o malas personas, sino un recordar que los mismos sectores de interés que armaron guerras por el petróleo, esos sectores de interés no les importa en absoluto ni la biodiversidad, ni el planeta, ni los seres humanos.
Tremendo, sí, pero es así, es rigurosamente así. ¿Y vos cómo estás evaluando el impacto sobre el ambiente que ha ocasionado la paralización parcial de la actividad económica? Mira, yo creo que el principal problema no es esta ilusión de que Venecia está llena de cisnes y que los coipos andan dando vuelta por las ciudades o los jabalíes en Madrid. Creo que el problema aquí es que por razones de costos hay una presión de los industriales para relajar las normas ambientales en todo el mundo. Uh-huh. O sea, permisos para contaminar. Y esto lo estamos viendo en todas partes, incluyendo en la Argentina, que se han bajado los aranceles de importación de plaguicidas y elementos para producción de agrotóxicos. De modo que si tenemos agrotóxicos más baratos, se van a usar más, claramente. Un horror. Y así, pero esto no es una cuestión de Argentina en particular. En todos los países del norte hay presiones de los industriales para relajar las normas ambientales, o sea, contaminar más. De modo que el impacto en el cortísimo plazo vamos a ver cisnes en Venecia y coipos en las ciudades sudamericanas. En un poquito más vamos a ver un empeoramiento de las condiciones de contaminación, salvo, ya te digo, como esto es política, salvo que haya ciudadanos que reclamen en el tono más duro posible. Sí, esos ciudadanos deberían ser principalmente los jóvenes, ¿verdad? Que tendrían... Bueno, yo no soy joven y No, vos pero... estoy protestando como un loco por todo Pero vos esto. desde que eras joven lo estás haciendo. Claro. Escúchame, ¿cómo estás viendo el tema de la era del petróleo? Hay un analista, un norteamericano, Jeremy Rifkin, que dice que llega a su pico en el 2028 y ya es una era que entra en decadencia total. ¿Lo sentís así? ¿Qué va a pasar? Porque son intereses que están presionando, lógicamente, para extraer el petróleo de las rocas, ¿verdad? Como quien diría, sacar dólares de donde no se puede. ¿Cómo estás viendo eso y si hay un tiempo prudencial en el cual puede haber una reconversión energética que nos lleve a una energía sustentable? Mira, yo creo que esto no lo van a manejar los mercados, no lo pueden resolver los mercados. Yo te doy un ejemplo en paralelo. Hace una generación atrás, los libros eran objetos muy baratos. Realmente se compraban libros por monedas hasta que hubo un acuerdo de las grandes editoriales para transformar los libros en objetos de lujo. Uh-huh. Y los libros pasaron a ser realmente escandalosamente caros. Y eso por un lobby de producción de libros. Claro. Yo creo que con el petróleo puede pasar algo así. El hecho de que la extracción de petróleo en formas no convencionales, esquistos, fracking, vaca muerta, etcétera, etcétera, sea más cara, no significa que se deje de usar el petróleo, significa que las compañías petroleras van a pedir subsidios del Estado, van a presionar para ser subsidiadas, van a presionar para boicotear todas las energías renovables. Uh-huh. Otra vez, política. El mercado lleva siempre a concentrar el poder y a los peores resultados desde lo social y desde lo ambiental. Si hay ciudadanos preocupados tratando de frenar esto, bueno, haremos lo posible por frenarlo y por impulsar las energías limpias y transformar en realidad lo que Rifkin dice, pero lo que Rifkin dice es una cosa que no puede ocurrir por la simple evolución del mercado. Claro. Y a la industria química tan contaminante, ¿quién la controla? Tienen que controlarla los estados, los gobiernos. Ahora, por supuesto, esa clase de industrias son las que pagan las campañas electorales de todos los partidos. De modo que cuando alguien asume,
sea que haya asumido en Buenos Aires o en Londres o en cualquier lado, o en Madrid, cuando alguien asume tiene un condicionamiento previo. Sí, sí. Otra vez, ¿cómo se contrapesa eso, ese poder en las sombras, ese poder de los despachos, de los espacios cerrados? ¿Cómo se contrapesa eso con una movilización ciudadana? Uh-huh. Te cambio un poquito la temática, Sí, sí. que tiene que ver con la historia ecológica de la Argentina, que vos has trabajado en esa materia. Sí, sí. Sí, claro. Y como es una materia desconocida para la amplia mayoría, me gustaría que nos hicieras una breve reflexión respecto del papel del ambiente en la historia de los pueblos. Mira, a nosotros nos enseñaron una historia que es como si ocurriera encima de una mesa de billar, donde no pasa nada en el vínculo con la naturaleza. Ahora, es exactamente al revés. Todas las sociedades humanas se construyen teniendo en cuenta su vínculo con el medio natural. Uh-huh. Las ciudades se fundan en un lugar que esté cerca del agua, claro, suficientemente cerca como para que haya abastecimiento y no tan cerca como para inundarse, y se fundan en relación con recursos naturales disponibles, y sobreviven o fracasan las sociedades en función de su vínculo con el medio natural. Distintas sociedades trabajan de diferente manera esos recursos, y bueno, aquellas sociedades que las destruyen terminan cayendo, algunas de una manera que no se nota, como que no se nota, como por ejemplo la antigua Babilonia en la Mesopotamia asiática. Uh-huh. Babilonia cayó no solo por una cuestión militar que lo conquistaron otros, sino además porque destruyó su sistema de riego. Destruyó el suelo, salinizando los suelos con un mal sistema de riego. Entonces, una sociedad que no puede alimentar a su gente tampoco puede alimentar soldados. Sí, claro. Fue decayendo, perdiendo poder militar, y finalmente de la conquista de Babilonia, la caída de Babilonia, que ahora son un montón de ruinas, fue simple transcurso del tiempo, pero no fue un hecho político, fue un hecho ambiental. Qué interesante. El hecho de que nosotros en Argentina estemos asentados sobre por lo menos varias decenas de millones de hectáreas altamente fértiles, ¿no nos ha llevado al abuso de taparlas con cemento y hacer extensivas ciudades que se vuelven realmente energéticamente ineficientes, dilapidadoras y productoras de tanta basura que realmente apesta al ambiente? Agregando una cuestión suicida en términos de cambio climático, y es que casi todas las ciudades argentinas han ido creciendo hacia abajo, es decir, bajando hacia sus zonas de inundación. Uh-huh. Y esto, cuando en condiciones de cambio climático que implica en las zonas en las que implica el cambio climático implica ascenso de los ríos, bueno, hay una ciudad que baja y un río que sube, se encuentran. Claro. Por el contrario, en las zonas áridas y semiáridas ha habido un despilfarro de agua, y en la cordillera ya no llueve, ya no nieva. Los ríos de montaña están en emergencia hídrica, y nuestras sociedades siguen despilfarrando agua, dándosela a las petroleras y las mineras, pero en cualquier momento en sitios como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, no va a haber agua para la gente o para los cultivos. Y sí, esto también es un conjunto de irresponsabilidades planteadas en función de una presión comercial, empresaria, etcétera. Uh-huh. Otra vez el sector de poder
que piensa en sus propios beneficios y no en la sociedad. Claro. Aquella frase de que el agua vale más que el oro, ¿verdad? Eso es conciencia aparentemente en algunas sociedades como la mendocina, que de pronto, siendo en general bastante tranquila y conservadora, de pronto se unió en las calles al margen de las banderías en función de defender el agua, ¿no? Después de 10 años casi de sequía. Y sí, ahora la pregunta es si es una etapa de sequía o son las nuevas condiciones de normalidad. Uh-huh. Porque si son las nuevas condiciones de normalidad, hay que pensar todas las sociedades cordilleranas de otra manera y pensar cuáles son sociedades o cuáles ciudades va a haber que abandonar porque no se van a poder sostener con los cultivos de alrededor, la gente no va a tener trabajo, y cuáles hay que abastecer con acueductos larguísimos. Claro. Con lo que implica también de inversión de energía, ¿verdad? Porque cuando haces acueductos contra la gravedad, evidentemente tenés un gasto energético muy importante. Por supuesto. Te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con la posibilidad de, por ejemplo, de ir pensando en descentralizar, o por lo menos que no sigan creciendo irracionalmente, grandes centros urbanos como puede ser el AMBA, Rosario, Córdoba. Eso depende de una estrategia de planificación. Sí. Es decir, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de París, el gobierno francés, llama a un equipo de urbanistas dirigido por un señor llamado Petit, y en donde estaba Le Corbusier, que es un arquitecto famoso, y le piden el plan urbano de París. Y los profesionales le contestan: no se puede hacer. Es imposible hacer un plan urbano para París, hay que hacer un plan para Francia. Uh-huh. Porque si nosotros hacemos solo un plan para París, ¿qué pasa? Todas las zonas empobrecidas del interior van a expulsar población que va a ir a París. Claro. Y París es más chico que Buenos Aires, Francia tiene mucho más población que Argentina. París es más chico que Buenos Aires, simplemente porque la política fue crear y mantener fuentes de trabajo para retener población en el interior. Uh-huh. Entonces, el problema de las megalópolis no pasa en las megalópolis, pasa adentro, en el interior. Ahora, el modelo sojero que tenemos ahora no solo destruye el suelo, también fortalece los latifundios, y también concentra la propiedad territorial y expulsa gente de los pequeños centros rurales. Sí, de modo claro. Que si queremos evitar la superpoblación en Gran Buenos Aires, Gran Rosario, etcétera, bueno, ¿qué hacemos para retener gente en el interior? Lo peor que podemos hacer para eso es seguir con este modelo de entregarle el campo a Monsanto y a las grandes semilleras. Vamos un poquito, me quedo un poquito en la ciudad y después voy al campo en estos minutos. ¿Vos creés que, por ejemplo, digamos, porque lo que estamos verificando, y yo lo veo a diario, digamos, en el AMBA, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, es lo siguiente, que lo que vos decís, crece la población, pero la construcción de viviendas cada vez se hace más precaria en asentamientos y villas, ubicadas muchas veces en zonas bajas, donde terminan siendo inundables. ¿Vos creés que se pueden hacer una transferencia, digamos, construyendo viviendas en ciudades preexistentes del interior de la Argentina, fundando nuevas ciudades? ¿Cómo imaginás vos que se puede proyectar esa descentralización hacia adelante? Yo creo que necesitamos, antes que nada, fuentes de trabajo genuinas, obviamente inversiones que no sean ahorradoras de mano de obra. Todas las inversiones planeadas en los últimos años son inversiones que no generan trabajo, que generan dinero y que el trabajo lo hacen las máquinas. Claro. Ahora, lo que uno ve en el interior del país
son amplias zonas con viviendas abandonadas, con viviendas subocupadas, etcétera, etcétera. Ahora, uno piensa, ¿quién se va a ir quién quiere irse a vivir a sitios como Chiclana, Guanaco, sitios así? Son pequeños pueblitos que decayeron cuando se cerró el ferrocarril, cuando dejaron de hacer ganadería alrededor, cuando llegaron los tractores y las fumigadoras de Monsanto. Entonces hay que pensar un modelo productivo. Y bueno, en la medida que el modelo productivo atraiga gente a los sitios del interior, bueno, allí pensaremos una política de vivienda. Generalmente lo que funcionó bien es la autoconstrucción asistida. Es decir, que la gente haga una parte de sus viviendas y el Estado, que la gente aporte trabajo en sus viviendas y el Estado financie otra parte. Ahora, el modelo de yo te entrego viviendas es simbólico, construyo y te entrego viviendas es simbólico. En un país donde hay por lo menos 3 millones de déficit de unidades de vivienda, si hacemos 10.000 o 20.000 es lo mismo, no cambia nada. No cambia nada, da porque está fuera de la capacidad del Estado. Sí. Entonces, no es que haya que parar, hay que pensar otra vez cómo se hace. Y ahora voy un poquito al tema del campo. ¿Vos crees a qué modelo productivo debería apuntar la Argentina? Da la impresión de que por tener una llanura tan vasta, hemos admitido que el alambre haya generado justamente lo que vos decías, grandes extensiones, grandes latifundios en pocas manos. ¿A qué modelo pensás que podría ir la Argentina para que realmente sea una producción de alimentos sanos, al tiempo que le dé bienestar al poblador que produce allí, y que nos vaya sacando justamente de este modelo de monocultivo de soja? ¿Qué tipo de producción pensás vos? Yo creo que hay que volver a pensar en modelos de rotación de cultivos con ganadería y demás, muy parecidos a los que tuvimos en otras épocas, en las cuales además se conservaba el suelo. Sugiero seguir un ejemplo interesante, es la estancia Yuchán en Villa María, Córdoba. Esta estancia llega... Yucat, perdón, me corrige mi señora, estancia Yucat en Villa María, Córdoba, donde hay un cura al que llega, porque esto eran esas propiedades que las familias ricas sin herederos donan a la iglesia. Es una zona del borde de la región pampeana, podría tener el mismo tipo de modelo sojero. Y lo que hizo el cura fue maximizar no la rentabilidad, sino maximizar la ocupación. El resultado es que hay tambo, que hay cerdo, que hay gallinas, que hay frutales, que hay producción artesanal de dulces, que hay obviamente de cereales, que hay trigo y hay soja y hay maíz. Es decir, una diversidad productiva, con lo cual la estancia es rentable, o sea, se automantiene, dando trabajo a muchísima más gente que las estancias de los alrededores. Necesitamos eso. Ese es un buen modelo. Modelos productivos que privilegien la ocupación, porque al mismo tiempo, al privilegiar la ocupación, estamos privilegiando un uso racional del suelo. Correcto. Para eso se inventaron las políticas impositivas y demás. Es decir, no es cuestión solo de gravar las exportaciones con la retención, sino uno puede gravar el monocultivo. Claro. Te subo los impuestos y haces monocultivo, te los bajo
si haces una diversificación productiva. Y obviamente te cobro menos impuestos por cada persona que ocupás. Efectivamente. Muy, muy interesante. Me queda un minuto, pero sí te quiero hacer... Ahora hago como borrón y cuenta nueva, o si querés doy vuelta a la página. Te quiero hacer una brevísima pregunta, casi por fuera de todo esto, que tiene que ver con Mariano Fragueiro, que si yo mal no recuerdo, vos escribiste un libro sobre él, ¿verdad? Yo escribí una historia de las crisis argentinas que ahora va a reeditar Maipú, actualizada hasta este momento, donde lo que planteo es que Mariano Fragueiro hizo una propuesta de desarrollo social a mediados del siglo XIX, que fue la que no se llevó a la práctica, salvo en muy breves periodos, y que era obviamente contraria al modelo liberal. O sea, Fragueiro planteó un modelo de planificación estatal y lo que se siguió fue el modelo de mercado liberal. Y en la Constitución, es decir, los constituyentes de 1853, el 1 de mayo votan la Constitución política. En diciembre votan ideas de Fragueiro, ¿verdad? Digamos que se habla un poco de Fragueiro, pero que lo que se hizo fue exactamente lo contrario. La propuesta tan liberal de que el mercado es algo parecido a Dios. Tremendo, la panza es reina y el dinero es Dios. Algo así. Antonio, te agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha ido, pero lógicamente que como quedan tantas cosas en el tintero, vamos a volver a conversar en otro momento. Cuando quieras, aprovechemos la pandemia y la cuarentena para reflexionar sobre temas importantes. Bárbaro, y espero que tu estadía allí en medio del campo sea lo más favorable posible. Te agradezco mucho. Dale. Bueno, fuerte abrazo. Hemos hablado con Antonio Elio Brailovsky, una autoridad en materia ambiental, social, histórica, y como ustedes han visto, un aporte que es increíble que no lo estén llamando los grandes medios de comunicación todos los días, si no fuera porque estos grandes medios de comunicación viven de anunciantes que son los que ponen la plata y son los que condicionan justamente el desarrollo ambiental y social de los argentinos.